José Ignacio Asensio, diputado de Medio Ambiente y candidato del Partido Socialista a la Diputación de Guipúzcoa el 28 de mayo. Eskerrik asko por dar de nuevo una entrevista al público, a la comunidad de Guipúzcoa Gaur. Y si te parece, José Ignacio, eskerrik asko, bai, benetan. En esta entrevista vamos a tocar, por un lado, algún tema que concierne directamente al Departamento de Medio Ambiente, además que está saliendo mucho estos días en los medios de comunicación, que es un concepto que supongo que a mucha gente tampoco le sonará demasiado, que son las TEC, o esas comunidades energéticas locales. Sabemos que ya se están implantando o se ha presentado en zonas como Zumárraga, tenemos en Lasarte, se va a hacer alguna presentación próximamente, creo que en Urnieta también. Entonces, si nos pudieras decir de una manera breve en qué consiste o cuál es la finalidad de estas TEC. Sí, bueno, en las TEC tú sabes que ha habido cambios normativos y también tenemos una necesidad importante de dar un impulso, ¿no?, a las energías renovables y sobre todo en estos tiempos que además tenemos el problema energético, ¿no?, que nos afecta a todos como ciudadanos con su carestía debido a la invasión de Ucrania por parte de Putin y lo que ha supuesto, ¿no?, que nos ha puesto a la antesala de esa dependencia energética que tenemos del exterior, la poca penetración que tenemos en las energías renovables. Y lo que hemos hecho durante estos últimos año y medio es trabajar intensamente en esta materia. Lo hemos hecho junto con los ayuntamientos y, evidentemente, con la ciudadanía. ¿En qué consiste? Pues, evidentemente, lo que consiste es precisamente utilizar la energía fotovoltaica, que los ayuntamientos que han querido impulsar esta introducción de las comunidades energéticas locales, pues utilizar esas cubiertas de edificios municipales y, evidentemente, dar a conocer las ventajas que tiene un sistema de autoconsumo compartido, que es como se llama el sistema, ¿no? Esto posibilita dos cosas, como te decía, el impulso de las energías renovables y un ahorro importante a las familias. En el caso de Zumárraga, como tú bien decías, ha sido la primera de las TEC que se puso en marcha y la verdad es que están obteniendo unos ahorros importantes las familias, ¿no?, en torno a 500 euros año. Y también están consiguiendo unos ahorros importantes los comercios locales, los comercios de kilómetro cero, ¿no?, que están en torno a 2.500 euros por año. Por tanto, yo creo que estamos, iba a decir que cuadrando el círculo, pero verdaderamente lo que estamos posibilitando es que a través de las instituciones públicas, en este caso Diputación y ayuntamientos, y evidentemente con la ciudadanía, pues hacer una transformación, ese cambio de paradigma, ¿no?, que tantas veces lo decimos, pero pasando de las palabras a los hechos y, sobre todo, poniendo a la ciudadanía en el centro de toda la problemática, porque verdaderamente ellos son los protagonistas de esta transformación y de este cambio. Vale, sí, yo creo que además es un concepto que va a ir a más y, bueno, el tema energético está desgraciadamente en boga con todo el tema de la guerra y este tipo de soluciones, desde luego, van a sonar cada vez más en la población guipuzcoana. José Ignacio, si te parece, vamos a tocar un poco diferentes temas que ocupan a los guipuzcoanos. Sabemos que, bueno, vas a ser el candidato del Partido Socialista a las elecciones a la Diputación de Guipúzcoa ya por el 28 de mayo. Entonces, hay temas que están hoy en día en pleno debate, están en los corrillos de debate de Guipúzcoa, y me gustaría que nos dieras tu opinión sobre estos temas. El primero de ellos es, bueno, una serie de sentencias que han salido con el asunto de los peajes. Ha habido alguna entrevista que hemos podido leer, críticas a la gestión que en este caso ha podido hacer el Partido Nacionalista Vasco, el PNV, y a la vez también, pero han tenido, digamos, vuestro apoyo en el último consejo. ¿Qué es lo que ha podido, es decir, qué tipo de crítica desde el punto de vista del Partido Socialista se puede hacer a la gestión del PNV? ¿Qué es lo que se podría haber hecho diferente para que, bueno, para que digamos, estas sentencias y se pudieran haber evitado, ¿no?, estas sentencias respecto a los peajes aquí en Guipúzcoa? Bueno, verdaderamente lo que hay que decir de los peajes es que estamos de acuerdo, ¿no?, que haya peajes, porque lo que no puede ser es que seamos los guipuzcoanos
los que mantengamos exclusivamente nuestras carreteras, cuando somos un territorio de paso donde el 40-50% del tráfico puede ser de carácter internacional o fuera de nuestro territorio. Por tanto, el que usa debe de hacer frente a los pagos del mantenimiento de las mismas y, evidentemente, también hay que incorporar conceptos como el que contamina paga, ¿no? O sea, pago por uso y el que contamina paga son dos principios básicos por los que estamos de acuerdo con el tema de los peajes. Nosotros lo que hemos pedido siempre, y es verdad que es una gestión que lo tiene que hacer el Departamento de Carretera, siempre le hemos pedido lo mismo, que haya la máxima seguridad jurídica en esto. Y claro, vamos por la tercera norma foral y esperemos que sea la definitiva. Yo creo que por fin se han hecho los cambios que había que hacer, pero verdaderamente cuando hay sentencias en contrario a la gestión pública, hay que ser sensible a este tipo de planteamientos y a este tipo de sentencias. Y, por tanto, hay que tener claro qué consecuencias va a tener no solamente para el erario público, sino también para la ciudadanía. Por tanto, hay que ser absolutamente responsable, medir bien lo que significan estas sentencias y no estar criticando a la justicia permanentemente. Y eso es lo que no compartimos. Por tanto, hay que ser claro en este tema. Y lo que decíamos el otro día, y lo defendimos así en las Juntas Generales también, si las sentencias se repiten, yo creo que deberíamos de estudiar el allanarnos en el resto de los procedimientos donde la ciudadanía está reclamando la devolución de los pagos que hizo en su momento. Vale, perfecto. Que está en la calle, está en los debates, es el tema de la corrupción. Le ha salpicado de manera a miembros del Partido Nacionalista Vasco, del PNV de Araba, con la sentencia que tras años de juicio, bueno, ha salido recientemente el caso de Miguel, y es verdad que ha llevado a todos los partidos un poco a pronunciarse respecto a, bueno, un poco las situaciones de posibles casos de corrupción. El Endacari decía hace poco en una entrevista o en unas declaraciones públicas que Euskadi tampoco es un oasis respecto a la corrupción, que desgraciadamente también, bueno, pues lo sufrimos aquí. ¿Cuál es tu opinión sobre, bueno, por un lado, el caso, cómo ha gestionado el partido, el PNV, lo que es el caso de Miguel? Y si ves que a nivel, vosotros que estáis, digamos, dentro de gestionando las principales instituciones de Euskadi, sí, ¿cómo se puede calificar la situación o de la corrupción en Euskadi? Es decir, si lo ves como un problema que en Euskadi lo tenemos más o menos mejor controlado que en otras zonas del Estado, si es un tema que hay que tener máxima vigilancia. ¿Cómo ve José Ignacio Asensio este tema? Tanto el caso de Miguel, cómo se ha abordado, que es el último caso, digamos, que ha salpicado la política vasca, como en general la corrupción, cómo lo está viendo a nivel de Euskadi. Bueno, yo lo que considero es que evidentemente la corrupción, y más en el sector público, eso es absolutamente inadmisible, ¿no? Lo que hay que ser es muy tajante y hay que corregir absolutamente todas las conductas que sean impropias, en este caso, cuando estamos hablando de corrupción. Además que ha habido enriquecimiento personal, ¿no? Personal, además utilizando una marca política, como es el PNV, como hizo de Miguel y bueno, pues el resto de los condenados, ¿no? Yo creo que aquí al PNV le ha faltado, sinceramente lo digo, cintura, ¿no? Y le ha faltado cintura porque tenía que haber sido mucho más drástico a la hora de corregir esos comportamientos y también haber apartado de la función pública determinados personajes, como es el caso de Miguel, ¿no? Por tanto, yo creo que cabía haber otras decisiones, haber sido mucho más drástico, y eso es lo que hay que hacer con la corrupción, ¿eh? Por tanto, el que haya una sentencia como había en contra de Miguel y que hubiera estado, pues como ha estado, cerca de 14 años en la función pública, yo sinceramente, y además en labores de representación, sinceramente me resulta bastante incomprensible. Que Euskadi no es un oasis, efectivamente, pero que Urkullu se dé cuenta cuando le afecta solamente a su partido, pues la verdad es que me preocupa. El concepto de política o de lo que son los territorios y cómo hay que ejercer la función pública, pues me preocupa que tengas ese tipo de consideraciones. La corrupción es corrupción en todas partes. Hay que eliminarla de raíz, y en eso hay que ser absolutamente contundente. Cuando nos ha pasado al resto de los partidos, lo hemos sido. El PNV tenía que haber sido muchísimo más drástico y muchísimo más ejemplar a la hora de sancionar este tipo de actitudes. Otro tema, José Ignacio, que está, yo creo que de los temas que más preocupan, no solo en Euskadi, también estamos viendo protestas ayer en Madrid,
la última respecto a la sanidad madrileña, pero bueno, lo que nos ocupa, Osakidetza. Sé que por contactos, por reuniones que habéis mantenido, estás bastante al tanto de cómo está, digamos, todo el proceso de negociación. Hoy a la mañana creo que pedían más concreción los médicos, que iban a seguir un poco con su agenda de protestas, etcétera. ¿Cuál es tu pálpito? ¿Cómo se está llevando? ¿Eres optimista? ¿Crees que se va a poder reconducir? ¿Cómo dirías que está la situación de nuestros Osakidetza a día de hoy? Bueno, el tema de la sanidad en Guipúzcoa, pues hemos sufrido distintos episodios, ¿no? En estos momentos estamos con el problema de OSI y Donostialdea y están haciendo un planteamiento ni más que el 90% de los jefes de servicio, que al final son los que estructuran todo lo que es el Hospital Donostialdea y todo lo que es la OSI de Donostialdea. Por tanto, lo que hay que hacer es una escucha activa y hay que meterse a fondo, ¿no? Yo lo que he hecho en falta de la Consejería de Sanidad es mayor decisión y mayor implicación, ¿no? Yo creo que en estos temas no hay que dejar diluirlas en el tiempo, lo que hay que hacer es meterse a fondo a resolver los problemas. Si hay que sentarse en una mesa de negociación de forma contundente, pues hay que meterse en ello y hay que tomar decisiones en este ámbito, ¿no? Y evidentemente el 90% de servicios de la OSI Donostialdea que estén haciendo este tipo de reclamaciones, pues evidentemente requiere una especial atención. Pero no solamente ha sido la OSI Donostialdea. Tenemos el tema del Oncológico A, tenemos el tema del Vidasoa, hemos tenido la solución de Tolosa, hemos tenido Mendaro, hemos tenido Zumárraga, estamos teniendo la atención primaria del territorio. Por lo tanto, yo creo que sin alarmar a nadie, porque evidentemente la situación de pandemia lo que ha hecho es sacar las costuras del sistema a la superficie, lo que hay que hacer es meterse a fondo a resolver los problemas. Hay que hacerlo con los profesionales, hay que garantizar la sanidad de calidad y pública a la ciudadanía y hay que, evidentemente, meterse, como te decía, a fondo a trabajar y, sobre todo, con transparencia. Con transparencia. Yo lo que sí achaco aquí, y esto si me vas a permitir que lo diga así de contundente, es a veces o muchas veces falta de información y falta de transparencia por parte de la Consejería de Sanidad. Y, por tanto, yo creo que Sagardui, en primera persona, se tiene que implicar en esta materia. Sí, a ver si se va reconduciendo, porque es desde luego uno de los temas que en todas preocupan a la ciudadanía, ¿no? Y después de la COVID, la verdad es que se viene arrastrando una dificultades serias y bueno, a ver qué noticias salen en los próximos días. José Ignacio, vamos a ir terminando y vamos a ponernos ya mirando lo que bueno, quedan 2 meses y pico, mayo, 28 de mayo, cita importante, elecciones en Guipúzcoa, elecciones municipales también, y como responsable o como candidato a presidir Guipúzcoa del Partido Socialista de Euskadi, bueno, hemos visto este fin de semana ya la puesta en marcha de lo que son las maquinarias electorales. Bildu hizo un acto con los candidatos municipales y a las diputaciones. El PNV ayer presentó también los candidatos a las diputaciones y la mayoría de candidatos a los principales municipios, y sabemos que vosotros, el Partido Socialista, ha puesto en marcha lo que sería una fábrica de ideas, que creo que habéis utilizado un concepto similar a lo que sería, bueno, pues el poder a realizar reuniones para tratar las principales problemáticas de la sociedad guipuzcoana y poder, bueno, buscar soluciones a esas problemáticas. ¿Cómo has dicho, creo que una entrevista, no sé si ha sido hoy o el fin de semana, que los pactos, sobre todo la pregunta más importante es ¿para qué? ¿No? ¿Para qué se hacen los pactos o cuál es el objetivo de esos pactos? Entonces, por un lado, brevemente a poder ser, ¿cómo vosotros, digamos, cómo afrontáis esta fábrica de ideas? ¿Con qué objetivo? Y luego te preguntaría, ya que, digamos, se está focalizando también gran parte de los medios de comunicación con los mensajes que está lanzando tanto Eider Mendoza desde el punto de vista del PNV como Maialen Iriarte desde el punto de vista de Bildu, digamos, con los mensajes que lanzan o las estrategias o las políticas que parece o quieran poner en marcha, ¿con qué música te sientes más cómodo de las dos que estamos escuchando, ¿no? De la parte, digamos, de la coalición de Bildu como de la parte de Eider Mendoza del PNV? Entonces, por un lado, un poco
qué significa o qué estrategia vais a seguir con esta fábrica de ideas que vais a poner desde el punto de vista de parte del Partido Socialista, y por otro lado un poco esto, ¿no? Esa pregunta que hacías tú, ¿para qué? ¿Cómo ves un poco a pocos meses vista de las elecciones, un poco esas dos posibilidades de Eider Mendoza y de Mayalen Iriarte? Bueno, intentaré ser breve, pero la verdad es que Sí. la pregunta se las trae. Empezando por las mesas de contraste o fábrica de ideas, como tú dices, que estamos poniendo, que hemos puesto en marcha ya, porque la semana pasada hicimos la de políticas sociales. La verdad es que lleno hasta la bandera, no puedo decirlo de otra manera, y la verdad es que sorprendidos de la gran asistencia y de todos los colectivos que estuvieron participando en este debate, ¿no? Lo que estamos poniendo es el borrador de programa electoral, lo estamos poniendo pues, en el contraste con los distintos colectivos y la ciudadanía en general, aquel que quiera participar. La próxima será sostenibilidad y medio ambiente y movilidad. Haremos una de economía y empleo, como no puede ser de otra manera, y haremos una de cultura, deporte, juventud y cooperación, evidentemente, también. Entonces, bueno, 4 áreas en las que queremos contrastar en profundidad con la ciudadanía pues aquellos temas que nos parecen importantes, teniendo de base bueno, pues las 3 transiciones fundamentales que tenemos que llevar adelante, ¿no? La tecnológica digital en un industrial como es Guipúzcoa, la sostenible, evidentemente, medio ambiente, cambio climático, economía circular, esas materias que hemos consolidado en Guipúzcoa desde la gestión del Partido Socialista, además, ¿no? Incluida la movilidad. Yo creo que han sido señas de identidad y que ahí podemos tener un balance muy positivo. Hay que acordarse que venimos de no tener resuelto el problema de los residuos, que eso lo ha hecho el Partido Socialista. Yo creo que es bastante claro que lo hemos hecho. Venimos de ese ámbito donde no había ninguna política de lucha contra el cambio climático, donde no se hablaba de transición energética, y tú la primera pregunta que me has hecho tiene mucho que ver con lo que te estoy contando. Como has pedido brevedad, no me voy a entender. El tema de la movilidad. Hemos visto claramente cómo tenemos concepciones diferentes, incluso con el Partido Nacionalista Vasco, en lo que entendemos por movilidad, ¿no? En lo que entendemos lo que es un servicio esencial para la ciudadanía, precisamente aquellas personas que más lo necesitan, ¿no? Que no tienen que deben de prescindir del coche privado, precisamente porque, bueno, pues oye, es un derecho también la movilidad fundamental, y evidentemente una cultura inclusiva, ¿no? Hacia todas las sensibilidades ciudadanas, y no ese reduccionismo nacionalista que verdaderamente yo a veces, cuando me hacías la pregunta ahora de cómo veo a Madeleine Iriarte o cómo veo a Eider Mendoza, creo que quieren reeditar aquella situación del 2011, ¿no? Y esto sí me resulta peligroso, ¿eh? Por eso cuando me hablas de pactos, a mí volver a una situación como el 2011, donde el Partido Socialista se empleó a fondo para que este territorio no tuviera ningún retroceso, y el PNV cedió, ¿no? Para que gobernara Bildu, pues evidentemente pues aquellos 4 años no solo son no hay que olvidarse, porque no solamente son culpa de H. Bildu, sino que un partido nacionalista vasco que no quiso gobernar con el Partido Socialista en aquel momento. Luego tuvimos que venir el Partido Socialista, junto con el PNV, evidentemente, pero el Partido Socialista, a corregir aquella malísima gestión de hace 4 años. Y también hay que recordar que cuando el Partido Socialista ha ganado las elecciones forales, también el Partido Nacionalista Vasco en ese momento no tuvo empacho en llegar a negociaciones con otros partidos nacionalistas, precisamente para que no gobernáramos. Por tanto, en estos temas hay que tener un poquito de memoria. Yo estoy contento de cómo ha ido bueno, pues el pacto de gobierno de estos 4 años, incluso los 8 últimos años, pero evidentemente a la hora de reeditar pactos hay que tener muy claro el para qué. Nosotros estamos contentos. ¿Por qué estamos contentos con este acuerdo de gobierno? Porque se ha cumplido al 100%. Y por tanto, eso es lo que garantiza el Partido Socialista. Estabilidad, seriedad en la gestión y, por supuesto, cuando hay problemas que tenemos que afrontar de cara, creo que tenemos sobrada experiencia y sobrada bueno, pues, historia para poder demostrar que efectivamente nosotros a los problemas los miramos de cara y los resolvemos. Y no nos preocupamos o no nos ocupamos de problemas que a nadie le importan o que importan a muy poca gente y donde separan a la ciudadanía. Nosotros no estamos para separar a la ciudadanía ni estar perdiendo el tiempo con temas identitarios. Estamos para resolver problemas de verdad. Lo hemos demostrado con la pandemia, lo estamos demostrando con la invasión de Ucrania y lo que eso está suponiendo en cuanto a costes inflacionarios, problemática económica, etcétera, etcétera. Y hemos visto cómo tomamos medidas y decisiones que tienen que ver precisamente para que nadie se quede atrás, que nadie se quede olvidado
en esta situación de crisis y evidentemente estamos soportando el empleo, estamos soportando y tomando medidas fiscales precisamente para que eso no suceda y, por cierto, y manteniendo los derechos, entre otras, las laborales, con la reforma laboral. Y ahí sí que hemos visto que ni el Partido Nacionalista Vasco ni Bildu han estado por la labor. Nosotros sí. Nosotros no nos fijamos tanto en el territorio, sino en los derechos de la ciudadanía. Y eso es lo que nos importa a nosotros. Pues José Ignacio Asensio, diputado de Medio Ambiente, candidato el 28 de mayo a presidir Guipúzcoa, a las Juntas Generales. Guipúzcoa Gaur seguirá de cerca todo lo que es que proponer a la sociedad guipuzcoana para tirar, digamos, para los siguientes ciclo de 4 años, que desde luego parece, ojalá todo vaya más tranquilo de lo que han sido los últimos 2 o 3, porque todo está siendo, la verdad, bastante complicado entre la inflación, entre Pues el sí. COVID, pero bueno, a ver lo que planteáis a la sociedad guipuzcoana, que sea, os seguiremos de cerca y, oye, una vez más, muchísimas gracias por atendernos a Guipúzcoa Gaur y a todos los seguidores de Guipúzcoa Gaur en las redes. Eskerrik asko, José Ignacio. Pues muchas gracias a Guipúzcoa Gaur eta zorionak zure, bueno, bilakaeragatik. Eskerrik asko. Eskerrik asko, ondo zuri, gero arte. Bai.